Sí, buenos días, la vamos a proyectar. Sí, muy bien. Es el equipo 1 de Carlos Bravo con el tema de trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. Así es. Ahorita ya me presento, permítame. Sí, claro. ¿Me pueden confirmar si ya pueden ver la presentación? Ya. Ok, gracias. Ok, bueno, nosotros somos el equipo número 1. Vamos a hablar lo que son los trastornos depresivos y trastornos de ansiedad. Está integrado por Sofía, Verónica, su servidor Carlos Bravo, Teresita Valderas, María de los Ángeles y Teresita Guíñiga. Cada uno va a exponer su tema y les va a dar una breve explicación de lo que son los trastornos depresivos y de ansiedad. Listo. ¿Me ayudas con el siguiente? Ok. Buenas tardes, compañeros. Yo soy Sofía. Les voy a hablar acerca de los trastornos depresivos. El primero, pues, nos menciona el trastorno de regularización disruptiva del estado de ánimo. Y los criterios diagnósticos nos menciona que es un acceso de cólera grave y recurrente que se manifiesta verbalmente. Eso quiere decir que puede manifestarse mediante rabietas, un mal comportamiento o agresiones físicas. En el punto B, los accesos de cólera no concuerdan con el grado de desarrollo. Eso puede ser que, voy a poner un ejemplo de un niño de cierta edad, ¿no? Por ejemplo, un niño de 7 años ya entiende y comprende que una rabieta pues no es propia hacerla en la calle, pero un niño de 3 años pues aún está en proceso de formarse su, ¿cómo puedo decirlo? Sus conocimientos en base a lo que se ha permitido hacer socialmente y pues las realiza. En el punto C, los accesos de cólera se producen en término medio 3 o más veces por semana. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Ok. Continuamos con los criterios diagnósticos. En el punto D, el estado de ánimo entre los accesos de cólera es persistentemente irritable o irascible la mayor parte de los días, casi todos los días, y es observable por los padres. Aquí más que nada cuenta la observación de terceros, ¿no? Cuando una persona acude a terapia, pues probablemente mencione cosas, pero si ya la otra persona la acompaña, en este caso vamos a hablar de un niño, ¿no? Ahí involucra la participación de los padres. Y más que nada decir lo que ellos observan, no el comportamiento, su actitud, qué tan irritable es o no. En el criterio E se manifiestan los criterios A y E durante 12 o más meses. En todo ese tiempo, el individuo no ha tenido un periodo que durará 3 o más meses consecutivos sin todos los síntomas de los criterios A y D. No sé si me entendieron, si tienen alguna duda en ese criterio. Ok, continúo. Criterio F. Los criterios A y D están presentes al menos en 2 de 3 contextos, es decir, en casa, en la escuela, con los compañeros, y son graves al menos en uno de ellos. Bueno, pues aquí ya estamos involucrando tanto su entorno, ¿no? Papás, escuela y amigos. Y para poder concretar su evaluación diagnóstica, pues también tenemos que, como dice el punto G, hacer antes de los 6 años o después de los 18, pero no antes de los 6 años. Ese es un punto que debemos de recordar siempre y también que debe de cumplir con los criterios A y D. En el punto H, por la historia o la observación, los criterios A, E
comienzan antes de los 10 años. Pues como les he venido mencionando, ¿no? La evaluación diagnóstica viene incluyendo ya varios criterios con los cuales podemos ir diciendo, sí encaja dentro del criterio de depresión, o por lo tal ir haciendo nuestros apuntes. Ok, bueno, para complementar un poquito esta parte, acuérdense que en este punto de su formación sí es muy importante ir diferenciando los trastornos de la etapa infantil y aquellos que empiezan a aparecer a partir de esa transición a la adolescencia. Antes de los 6, ¿por qué no? ¿Sí? Porque acuérdense que de acuerdo al ciclo del desarrollo del niño, pues obviamente hay conductas propias de la edad, como hemos visto. Sin embargo, existe otra categoría de trastornos que son propias de ese rango de edad, que son los trastornos del desarrollo, ¿sí? Entonces, sí es importante que tengan en cuenta la edad del niño y revisar los criterios de acuerdo a la edad del niño en el DSM-5. Porque de repente en la elaboración de diagnósticos, en mi caso me ha tocado ver diagnósticos que ya no corresponden a la edad del niño, ¿sí? Y si nosotros hacemos una evaluación diagnóstica quizás a los 5 o ya para cumplir los 6 años, es importante hacer la anotación, ¿sí? La impresión diagnóstica o diagnóstico en remisión. ¿Por qué? Porque una vez que llega a otro rango de edad, ese diagnóstico va a cambiar, ¿sí? Puede apuntar probablemente a un trastorno de la conducta en el adolescente y quizás en el niño puede ser un oposicionista desafiante, ¿sí? Entonces, un criterio que todos debemos de tomar en cuenta es la edad del pacientito. Posteriormente, ahora sí, vamos revisando lo que su compañera está argumentando en cuestión de la aparición de los síntomas y sobre todo las esferas de exploración donde el niño interactúa, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, con niños que viven en un albergue, ¿sí? Que no tienen otra esfera de interacción, ¿sí? Los síntomas, obviamente, son síntomas propios de un diagnóstico. Entonces, independientemente de que solo tengamos un área o una esfera donde el niño se desenvuelve, hay que ver la frecuencia de las conductas, ¿sí? Porque en algún momento quizás alguien trabaje en un resguardo temporal, ¿sí? Y le va a tocar hacer este tipo de diagnósticos, en donde el niño pues no sale a otras áreas y solamente vive en ese, ahora sí que, hogar temporal. Y entonces tenemos que basarnos en ese espacio nada más. Lo único que cambiamos aquí, en lugar de explorar diferentes escenarios, exploramos diferentes convivencias, ya sea con pares, con adultos, con los maestros, ¿sí? En la interacción tanto en el juego, en la disciplina, en el seguimiento de indicaciones, ¿sí? Entonces, transformamos las esferas de interacción en aquellos contactos directos con el que el niño tiene mayor comunicación o interacción. Muy bien, adelante. Gracias, profe. En el criterio I, nunca ha habido un periodo bien definido de más de un día durante el cual se haya cumplido todos los criterios sin automáticos, excepto la duración para un episodio maníaco y hipomaníaco. Como mencionaba el profe, ¿no? Pues hay comportamientos que son propios de la edad y pues hay otros donde ya entran a un criterio ya específico. Hay una nota muy aquí que les voy a leer. La evaluación de estado de ánimo apropiada al desarrollo, como sucede en el contexto de un acontecimiento muy positivo a la espera del mismo. No se ha de considerar un síntoma de manía o hipomanía. Ok, el punto J. Los comportamientos no se producen exclusivamente durante un episodio de trastorno de depresión mayor y no se explican mejor por otro trastorno mental. Ok, aquí básicamente nos están a entender que un episodio de trastorno no se debe asociar con otra enfermedad. Por ejemplo, si la persona no sé con qué enfermedad relacionarla en este caso, pero por decir, asociársela a la enfermedad, sino delimitar bien a qué
a qué bueno, no sé ni cómo plantearlo. Creo que si me puede ayudar aquí, me pone. Ok, por ejemplo, si hablamos de la fase infantil, acuérdense que hay enfermedades somáticas, como por ejemplo el asma. El asma es una de las que más se relaciona con esos trastornos. ¿Por qué? Porque obviamente si el niño tiene asma, pues no puede estar en contacto con el exterior, tiene que seguir ciertas normas, ciertas pautas, hay demasiados límites en cuanto a la convivencia. Y eso repercute pues en el estado de ánimo del pacientito. Entonces, aquí sí hay que ser bien cuidadosos porque en ocasiones se le puede diagnosticar depresión cuando probablemente todas las conductas que manifiesta son derivadas del diagnóstico o de esa limitación que el niño tiene con el entorno. O sea, que el niño en una edad, no sé, de 6, 7 años no quiere estar jugando afuera, jugar con agua, incluso en esta parte de la enfermedad del asma, pues no puede tener contacto con ciertos animales, ¿sí? O incluso el tipo de tela de la ropa, los alimentos, o sea, son muchas cuestiones que conllevan la enfermedad y que obviamente puede desencadenar sintomatologías que se van a asociar al trastorno. ¿Me ayudas con el siguiente, Carlos? ¿En ese punto sí quedó claro o hay todavía alguna duda referente a cómo podemos generar una confusión de síntomas propias del diagnóstico y síntomas relacionados a una enfermedad? No, ninguna duda. Ok, bueno, seguimos entonces. Gracias. En individuos cuyos síntomas cumplen los criterios para el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo y el trastorno de la actividad desafiante, solamente se debe hacer el diagnóstico del trastorno de desregulación disruptiva. Si un individuo no ha tenido nunca un episodio maníaco o hipomaníaco, no se debe hacer el diagnóstico de trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Ay, disculpen la parte descriptiva de la diapositiva. El punto K. Los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica o neurológica. Pues como ya bien el profe nos estaba complementando la parte que estaba explicando, ¿no? No se debe poner, por ejemplo, el ejemplo que el profe ponía. Si tiene asma el niño o la persona, pues va a tener las limitaciones. ¿Por qué? Por la enfermedad le impide estar afuera. O si tiene cierto tipo de alergias también. Por ejemplo, hay personas que les da como un tipo de alergia en verano y ese tipo de personas no salen, pues está aislados. O conozco también otro tipo de personas que son alérgicos al sol, les sale como en llagas o algo por el estilo, y también ese tipo de personas pues también ver específicamente por qué no salen o por qué se aíslan. No, básicamente es no sale, ya, es depresivo. Y no hay que caer en esa parte. Okay. Bueno, también en lo que estuvimos buscando con compañeros, encontramos este manual, que es de intervención de BES para niños y adolescentes. Nos menciona aquí que podemos aplicarlo de manera individual o colectiva, entre un tiempo de 5 a 10 minutos por inventario. Un rango de edad de 7 años a 18 y 11 meses. En una clasificación C, adaptación, pues está adaptado al español, creo que está la versión en inglés también, por si la quieren buscar. Es un cuestionario corto, son 20 preguntas más o menos, y pues no está muy complicado de contestar. Si gustan también se los puedo compartir. Carlos, ¿me ayudas con la siguiente? Ok, vamos a empezar con el que es el trastorno de depresión mayor. En el punto A, dice que la persona tiene que contar con 5 más de los síntomas siguientes y han estado presentes. Ok. Durante el mismo periodo de 2 semanas y representan un cambio de funcionamiento previo. Al menos uno de los síntomas es 1, estado de ánimo deprimido, o 2, pérdida de interés o de placer. Pues
como les decía, ¿no? Podemos observar a personas que se aíslan y todo, pero aquí ya tiene que cumplir específicamente con esto, que su estado de ánimo sea constante, deprimido y que tenga pérdida de interés por las cosas que antes le causaban como placer al realizarlas. Igual, nota, incluir síntomas que se pueden atribuir claramente a otra afección. No alcanzo a ver la parte de abajo. Sí. A otra afección médica. Ok. Pues igual no aquí sería considerar los síntomas que sean propios del trastorno. Carlos, ¿me ayuda? Ay, se quitó la presentación. ¿Qué pasó? Carlos, ¿me ayuda? Igual vuelvan a proyectar, como que sí se quitó, pero... Ok. El punto 1. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día. Aquí básicamente ese criterio va enfocado al niño. El estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se desprende de la información subjetiva. Se siente triste, vacío, sin esperanza. Y también aquí entra la observación por parte de otras personas, como serían los padres, maestros o su entorno. En niños y adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable. Punto 2. Disminución importante del interés o placer por casi todas las actividades la mayor parte del día, casi todos los días, como se desprende de la información subjetiva o de la observación. Pues básicamente, pues aquí el niño tiene desinterés total, ¿no? No quiere jugar. Si la persona le dice, vamos para tal lado, y es un niño que anda para, como dicen, ¿no? Como torbellino. Y de repente uno empieza a notar de que no quiere jugar, no quiere salir, no quiere realizar las actividades cotidianas que les generaban placer, pues sería identificar más a detalle el por qué, ¿no? El punto 3. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso. Aquí también es muy importante ver para su diagnóstico si ha ganado o perdido peso. Igual, tiene que, aquí nos menciona, del más del 5% del peso corporal en un mes o disminución del apetito casi todos los días. Pues aquí básicamente tendríamos que hablar con los padres, ¿no? Preguntar cómo está comiendo, sus alimentos son los mismos, ha cambiado su alimentación o algo que pueda influir en eso para no desviar nuestro diagnóstico. ¿Me ayudas con la siguiente? Ok. Insomnio o hipersomnio, casi todos los días. Pues aquí también tendríamos que ver, ¿no? Si su estado de, su ciclo de sueño se alteró o si continúa igual o si se levanta en las noches, cuánto tiempo se interrumpe su sueño. Esos detalles también los tendríamos que ver. 5. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días, observable por parte de otros, no simplemente la sensación subjetiva de inquietud o de enlentecimiento. Pues, como lo menciona al final, ¿no? Que sus actividades cesen. Más que nada yo digo que sea como entorpecer sus movimientos, no sé si sea prudente decirlo o no. En el punto 6, fatiga o pérdida de energía casi todos los días. Aquí es donde podemos observar que el niño, sin hacer esfuerzo, ya se cansó o está comiendo bien o no sé, y pues ya me siento cansado o no quiero realizar ciertas actividades. Podríamos considerar todos esos, pero igual hablando con los padres. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada, que puede ser delirante en casi todos los días, no simplemente el autorreproche o culpa por estar enfermo. Pues ese sentimiento de inutilidad, no sé si algunos niños lo manifiestan realmente o sea observable, pero yo creo que aquí tendríamos que ser un ojo muy clínico, como se dice, para detectar ese tipo de detalles.
Ok. Déjenme esperar un poquito para... Ok, la parte de sentimientos de inutilidad la vamos a observar posterior a hacer un buen rapport con el niño. No es tanto que el niño lo maneje de manera literal, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando empezamos a hacer exploración en cuanto a su participación en casa, vamos a encontrar de que el niño se rehúsa un poco a compartir el por qué no hace las cosas que le piden, el por qué no participa. Sin embargo, la forma más viable para poder explorar esta parte es así como explorar qué es lo que, de todos los quehaceres de casa, qué es el que sí te sale muy bien, ¿sí? Y por lo regular, esto nos va a llevar a una conclusión en la que el niño cree y piensa de que no tiene caso hacer algo porque siempre va a estar mal, ¿sí? Y es algo que los padres refuerzan con esa parte de los reclamos o esa parte de los castigos en donde se le recrimina al niño por no hacer las cosas o porque lo hace mal, ¿sí? Acuérdense que el estado anímico disminuye mucho en el niño, por lo tanto, es cierto, va a haber torpeza motriz, va a haber desorientación, ¿sí? Por lo tanto, eso para papá y para mamá, pues es más que nada rebeldía o el que no quiere hacer las cosas. Entonces el niño, pues con este tipo de situaciones, se va más a este aislamiento y ya no participa. Se aísla, no sé, incluso de tener limpio su cuarto, ¿sí? Y por más que papá y mamá estén encimados en el niño, no lo va a hacer, porque el niño da por hecho que nada de lo que haga lo va a hacer bien y entonces concluye que es mejor no ser un estorbo, no ser una carga para papá y para mamá, y elige mejor no interactuar, ¿sí? Por eso ahí en la exploración tendríamos que explorar esa parte, desde cuándo dejó de arreglar su cuarto, cuál es su tipo de ropa favorita, ¿sí? Entonces ahí tendríamos que ser creativos en poder explorar esta parte y de una u otra forma integrarla. Muy bien, adelante Sofía. Gracias, profesor. En el punto 8, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o para tomar decisiones casi todos los días, a partir de la información subjetiva o de la observación por parte de otras personas. Bueno, aquí pues yo creo que todo lo que ha mencionado el profe también, de esa parte que dice, ¿no? Que se aísla, que no quiere participar, pues también veríamos ay, perdón, qué tanto se puede concentrar en las actividades que está realizando o para tomar una decisión, cuánto tiempo le toma, si es un día o si es frecuente. Ok, en el punto 9, pensamientos de muerte recurrentes, no solo miedo a morir, ideas suicidas recurrentes sin un plan determinado, intento de suicidio o plan específico para llevarlo a cabo. Este punto pues sí me da como un poquito de poquito rojo, ¿no? Estar muy atentos. Cuando el niño manifiesta pensamientos de muerte recurrentes o simplemente de explorar un poquito más, ¿no? Acerca de si son un miedo o como dice ahí, si tiene ideas suicidas, explorar más detalles. Si ya ha pensado de qué manera realizarlo, cuándo y cómo. Sería como indagar mucho acerca de eso porque ya es un puntito rojo para mí. Y yo creo que para cualquiera de nosotros. Punto B. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes de funcionamiento. Punto C. El episodio no se puede atribuir a los afectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica. Ok. A ver, déjenles hacer una pregunta. Muy bien, ¿cómo se les ocurre poder explorar esta parte del pensamiento de muerte en el niño? Vamos a suponerla un niño, no sé, como de 5 o 6 años.
A ver, déjenles, voy preguntando. O alguien, Teresita de Jesús, tiene la manita levantada. Ok, ajá, adelante. Sí, profe, por medio de un dibujo, por medio del juego o por medio de una película. Ok, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra idea de cómo explorar esta parte del pensamiento de muerte? Sí, profe. También mediante comentarios que escriben a veces en sus libretas, en sus trabajos. Ujú. Muy bien. Este también puede ser otra forma en cómo hacerlo. ¿A alguien ya le ha tocado explorar esto con algún pacientito? Profe, también puede ser como juegan, cuando es como juegan a juego que están jugando con muñecos, como están jugando a su forma, de lo que le hizo un monito al otro, podría ser, o como jugar con los compañeros. Ujú. El juego también es parte de, es un elemento para hacer diagnóstico. Ujú. Muy bien, entonces, creo yo que con los que comentaron son elementos muy importantes al momento de hacer la exploración, ¿sí? Ok, en niños pequeños siempre el juego simbólico, es el que nos va a orientar sobre cuál es la tendencia a nivel inconsciente. Es cierto, por eso aquellas personas que van a trabajar con esta parte de niños diagnósticos, es importante en el consultorio tener un espacio donde el niño pueda tomar un juguete, un objeto, y pueda mostrarnos a través del juego cómo está su pensamiento o cómo percibe su entorno familiar. Los dibujos siempre se han utilizado como un recurso básico al momento de indagar sobre este estado anímico del paciente, ¿sí? Incluso nosotros podemos pedirles en terapia que dibujen un paisaje, ¿sí? O que realicen un dibujo y colocamos ahora sí que la bandejita de colores, hojas blancas, y vamos a observar que en la parte del pensamiento de muerte o pensamiento de desvalorización en el niño, los colores más comunes son los negros, los grises, los cafeses, ¿sí? Y en referencia al dibujo, por lo regular es solo una persona sola, ¿sí? O incluso a veces solo hacen un monito con líneas y nada más. Entonces hablamos de cómo se percibe el niño a nivel emocional en referencia a su sintomatología y al entorno familiar. La parte por ejemplo, supongamos, ¿no? Que tenemos dulces, tenemos algún otro objeto que es llamativo para el niño. Si nosotros le decimos que tome uno, si gusta un dulce, el niño con pensamientos de muerte o con este bajo estado anímico, por lo regular no lo acepta, ¿sí? Son niños que no permiten el disfrute de algo, entonces se limitan a tener que tener una interacción con el otro. El juego simbólico sí es muy importante. Eh, no sé si ya han llevado un poco de formación del juego simbólico, pero sí es importante a la hora del diagnóstico, ¿sí? Nosotros profe. podemos, ajá, Ah, no, le digo que sí hemos llevado. sí ya llevaron, ok, entonces el juego simbólico, aunque ustedes digan, a mí no me gusta tanto, pero sí lo pueden utilizar en niños pequeños para observar cómo está interactuando, ¿sí? Cuáles son los pensamientos recurrentes que aparecen. Otra parte importante que a veces damos por hecho. Muchas veces el niño ni siquiera sabe que tiene depresión o ni siquiera sabe que su estado anímico ha estado bajo por mucho tiempo. Entonces tenemos que enseñar o tenemos que explorar cómo está interpretando ese niño sus emociones, porque probablemente no logra entenderlas en su totalidad. Si a nosotros como adultos, bueno, no solo las mujeres, en general, de repente están molestas, no, ¿sí? Pero con la cara dicen otra cosa. Entonces, a nosotros como adultos nos cuesta un poco de trabajo a veces aceptar esas emociones y lidiar con la expresión. Imagínense ahora en el niño que no tiene bien definida qué es una emoción, cuál es el trasfondo, pues el niño también puede presentar esa confusión en no saber qué está pasando con él, ¿sí? Y a lo mejor esa depresión
es derivado del nacimiento del hermanito, de que la abuelita se fue a vivir a otro lado, de que su mejor amiga ya no sale a jugar con ella, ¿sí? Los temas que detonan un trastorno o que van desarrollando una patología muchas veces no tienen que ser tan graves como los imaginamos, ¿sí? Y quizás el estado anímico que está desarrollando el niño, pues viene derivado de un tema que nadie le ha preguntado o que no sabe ni cómo hablar sobre el tema. Entonces, el manejo emocional en las primeras sesiones es una tarea fundamental. ¿Qué es la tristeza? ¿Cómo se expresa la tristeza? ¿Cómo es estar feliz? Dibuja una cara triste, una cara enojada, una cara alegre. ¿En qué momentos usas esta carita feliz? ¿En qué momentos usas la carita triste? Y es bajarnos a ese nivel de conciencia del niño y darle ese espacio seguro donde pueda hablar incluso de si se murió su mascota, ¿sí? De que ya no ve a sus amigas porque no está yendo a la escuela. Y quizás para nosotros son temas no tan significativos, pero quizás para el niño su bienestar gira en torno a este tema. Entonces aquí es donde entra nuestro trabajo y brindar ese acompañamiento y sobre todo lograr que ese niño tenga esa tranquilidad y pueda empezar a trabajar su problemática, ¿sí? Muy bien, gracias a los que compartieron su forma de exploración. Y continuamos. Mira, con lo siguiente, gracias, profe. Ok. Aunque estos síntomas pueden ser comprensibles o considerarse apropiados, a la pérdida también se deberá pensar atentamente en la presencia de un episodio de depresión mayor, además de la respuesta normal de una pérdida significativa. Pues aquí tenemos que considerar también, ¿no? Si ha tenido, como mencionaba el profe, se le murió su mascota, un familiar cercano, un conocido, o simplemente ver si realmente está para el trastorno de depresión. Y como dice el profe, ¿no? Indagar un poquito más acerca de si reconoce sus estados de ánimo. Ok. En el punto de, el episodio de depresión mayor no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, un trastorno esquizoforme, un trastorno delirante u otro trastorno especificado o no especificado del espectro de la esquizofrenia y otro trastorno psicótico. El punto es, nunca ha habido un episodio maníaco hipomaníaco. Nota, una exclusión no se aplica a todos los episodios de tipo maníaco o hipomaníacos son inducidos por sustancias o se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de otra afección médica. ¿Sigues con el siguiente? Ok. El trastorno depresivo persistente distimia. En este trastorno se agrupan el trastorno de depresión mayor crónico y el trastorno distímico del DSM-4. El estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día presenta más días de los que está ausente, según se desprende de la información subjetiva o de la observación por parte de otras personas durante un mínimo de 2 años. Bueno, en pocas palabras, se caracteriza por el estado de ánimo depresivo durante dos años o más. Nota, en niños y adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable y la duración ha de ser como mínimo de 1 año. En el punto B, presencia durante la depresión de 2 o más de los síntomas siguientes. Punto 1, poco apetito o sobrealimentación. Como ya le mencionábamos anteriormente, ¿no? Ver si ha aumentado el 5% de su peso corporal, insomnio o hipersomnio, poca energía o fatiga, baja autoestima, falta de concentración o dificultad para tomar decisiones, sentimiento de desesperanza. ¿Miras con los siguientes, por favor? En el punto C, durante el periodo de 2 años, 1 año en niños y adolescentes, de la alteración del individuo nunca ha estado
sin los síntomas de los criterios A y B durante más de 2 meses seguidos. Pues aquí tendríamos que considerar mucho el punto A y punto B, ¿no? Si ha estado en estado deprimido durante mayor parte del día, y el punto B, si la depresión es por más de un tiempo, ¿no? Y considerar los puntos que mencionaba, la pérdida de apetito, insomnio, poca energía y esos puntos. En el punto... Ok, te voy a interrumpir otro poquito aquí. Sí. Como responsabilidad del terapeuta o el psicólogo, acuérdense que siempre va a ser esa búsqueda del bienestar del paciente, ¿sí? Y algo que no se les debe de olvidar al atender un pacientito con estas características es también ver la parte biológica. Aquí hablamos de pérdida de peso o incremento de peso. Yo, en mi experiencia, solo me ha tocado una vez, que sí tuve que, ahora sí que ver la forma de asegurarme, ¿no? El pacientito, su estado anímico era muy bajo, incluso parecía como que si estuviera bajo alguna sustancia adictiva, pero era un adolescente como de 13 años. Venía muy cubierto, ¿sí? Por lo regular en estos casos, el adolescente, sobre todo en ese rango de edad de los 12 a los 15, encubre parte de la sintomatología. Entonces no es así como que, sí, tengo esto, hago esto. No, va a encubrir parte de la sintomatología. Entonces ustedes deben de estar bien alertas y hacer uso de sus herramientas, la observación, la exploración, para no escatimar y no dejar de lado algo importante. ¿Qué pasó con ese adolescente? Se ponía, si al caso, como 5 camisas, ¿sí? Y luego una chamarra gruesa. La mamá ni siquiera se había dado cuenta de que él hacía eso. Entonces, por lo regular, y aquí algo que también tenemos que focalizar con los padres es el lugar donde debe de comer el adolescente, el niño, quien sea, es en el comedor, en la mesa. Así él no quiera o estar comiendo bajo el cuidado de un adulto o alguien más. La mamá, por aparentemente consentir al adolescente, le llevaba la comida al cuarto y el adolescente, se encerraba. Él tiraba la comida, realmente no estaba comiendo, y el grado de desnutrición que tenía ya era muy severo, ¿sí? Incluso desde mi percepción ya era candidato a ser hospitalizado y entubado. Cuando lo lleva a sesión, pues lo lleva así como cargando y se sienta y todo, pero sus respuestas eran muy dispersas, la atención también y la concentración muy totalmente dispersas. Y tenía yo esta incógnita de cómo estaba realmente físicamente, pero obviamente no, el adolescente no nos va a dar esa información. Al final tuve que pedirle que se desabrochara la chamarra y se levantara las playeras para ver los laterales. Por lo regular la grasa se va a acumular en los laterales, ¿sí? Y realmente el grado de desnutrición que tenía era severo. Obviamente en ese momento pasé a la mamá para que observara, ¿sí? Y ella desconocía el grado en el que el adolescente se encontraba. Entonces, yo diría que ese adolescente en un mes más probablemente pues iba a morir, ¿sí? Ya las costillas eran muy marcadas, se le brotaban los huesos de las costillas, la parte de la columna, y la mamá ni siquiera se había dado cuenta de eso. Entonces, aquí nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque de lo contrario, pues podemos caer en esa parte de negligencia, ¿no? ¿Cómo es posible que un paciente que está yendo con nosotros resulte que terminó muerto en un lapso de un mes? ¿Sí? Entonces aquí, una vez que nosotros ya aseguramos esta parte, si lo consideramos viable, tenemos que referir con el médico para que haga una valoración fisiológica, ver el grado de desnutrición que tiene el paciente y continuar con el proceso terapéutico. Pero no debemos dejar de lado también este punto que es fundamental en un proceso terapéutico, sobre todo por la temática. Muy bien, ahora sí, adelante. En el punto D,
Los criterios para un trastorno de depresión mayor pueden estar continuamente presentes durante 2 años. Punto E. Nunca ha habido un episodio maníaco o un episodio hipomaníaco y nunca se han cumplido los criterios para el trastorno psiquiátrico. Punto F. La alteración no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo persistente, esquizofrenia, trastorno delirante u otro trastorno especificado o no especificado del espectro de la esquizofrenia y otro trastorno psicótico. Los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, una droga, un medicamento u otra afección médica. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en la social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Como lo menciona, ¿no? Se ven afectadas su parte social, la parte laboral y otras áreas importantes del funcionamiento. Bueno, en la siguiente diapositiva, por fin. Para distraernos un poquito, les vamos a presentar este video. Espero que les ayude a distraerse un poco o a comprender un poquito mejor acerca del tema. Carlos, ¿me ayudas? Ok, déjame ver. Ya lo puse. Déjame ver, déjame sacarlo y espérame un segundo. Ok. Mm. Ah. No sé. Igual, Carlos, lo podemos poner al final de la presentación para continuar con los otros temas. O como gusten, como gusten. Sí, porque es para reforzar, ¿no? Ujú. Ok. ¿Alguien es otro tipo Ok, de compañeros, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre el trastorno disfórico premenstrual y el trastorno depresivo inducido por una sustancia o medicamento y trastorno depresivo debido a otra afección médica. Carlos, ¿me ayudas con la siguiente? Gracias. El trastorno disfórico premenstrual es que está en la mayoría de los ciclos menstruales y se deben presentar al menos 5 síntomas. Han de estar presentes en la última semana antes del inicio de la menstruación, empezar a mejorar unos días después del inicio y hacerse mínimos o desaparecer en la semana después de la menstruación. Algunos de sus síntomas son la habilidad afectiva intensa. Esto es, por ejemplo, cambios de humor, de repente se está triste o dan ganas de llorar, el aumento de la sensibilidad al rechazo. También está la irritabilidad intensa. Aquí es cuando se muestra el enfado o el aumento de los conflictos interpersonales. El estado de ánimo intensamente deprimido, cuando tenemos o se muestran sentimientos de desesperanza o ideas de autodesprecio. La ansiedad y la tensión también están presentes, ya que es cuando el cuerpo tiene ahora sí los nervios de punta. Estos síntomas se asocian a malestar que está clínicamente interfiere en el trabajo, en la escuela, en las actividades sociales o en la relación con otras personas. Por ejemplo, hay evitación de actividades sociales, disminución de la productividad y la eficiencia en el trabajo, en la escuela o en la casa. El siguiente, gracias. Es el trastorno depresivo inducido por una sustancia o medicamento. Este trastorno se caracteriza por una alteración importante y persistente del estado de ánimo que predomina en el cuadro clínico y que se caracteriza por estado de ánimo deprimido, disminución notable del interés o placer por todas o casi todas las actividades.
Existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o los análisis de laboratorio, así como mencionó el profe anteriormente, que también debemos de tener en cuenta cómo se encuentra la persona fisiológicamente. También el criterio, dice síntomas del criterio A, desarrollados durante o poco después de la intoxicación o abstinencia de una sustancia o después de la exposición a un medicamento, ya que este medicamento puede producir los síntomas del criterio A. La sustancia o medicamento también puede causar malestar significativo, deterioro en lo social, en lo laboral o incluso en otras áreas del funcionamiento. El siguiente, por favor. Ok. El CIE-10, el nombre del trastorno depresivo inducido por una sustancia o medicamento comienza con la sustancia específica. Por ejemplo, la cocaína o la dexametasona, que se supone que es la causa de los síntomas depresivos. Y cuando se considera que más de una sustancia tiene un papel importante en el desarrollo de un síntoma del estado de ánimo depresivo, se hará constar cada una de ellas por separado. Siguiente, por favor. Ok. El siguiente es el trastorno depresivo debido a otra afección médica. Te voy a Este es un interrumpir un poquito, Verónica. Ok. Si quieres regresarle un poquito a la anterior. Ok, aquí en la parte del CIE-10 y el DSM-5, ¿sí? Por lo regular en niños o adolescentes, algunos medicamentos que pueden derivar esta sintomatología. En el caso de niños, aquellos que sufren de ataques epilépticos, muchas veces el medicamento lo que hace es como mantenerlos en un estado anímico por debajo del normal, ¿sí? Entonces, en ocasiones, la mayoría de los padres que tienen que dar un tratamiento, esta es la preocupación que les genera mucho conflicto, porque no saben si seguirle dando el medicamento, o no toleran a veces ver al niño así como que sentado sin hacer nada, cabizbajo, somnoliento, ¿sí? Entonces, en otros niños, cuando el medicamento también es intenso en el TDAH, también se observa ese tipo de situaciones en las que puede derivarse este trastorno, pero más que nada es porque es inducido por los medicamentos. Hasta hace algunos años, el Ritalin generaba este tipo de situaciones en los niños. Gracias a los avances, a la ciencia, a la neurociencia, pues obviamente los medicamentos se han ido también perfeccionando de tal forma que no tenga tantos efectos secundarios, ¿sí? Pero por lo regular, en la esquizofrenia, por ejemplo, también los medicamentos o los antidepresivos van a tener esta afectación en el paciente, ¿sí? Lamentablemente no siempre se puede prescindir de los síntomas. Sin embargo, es importante clarificar si en algún momento tienen algún pacientito en esta situación, pues clarificar de que es parte del tratamiento, pero no siempre va a ser así. A medida que el niño va creciendo, obviamente el medicamento también va a ir cambiando, ¿sí? Al menos ese es el proceso que se debe de llevar. No es ni el mismo medicamento o la misma dosis que se le va a dar al iniciar un tratamiento a un niño de 7 años a que cuando ya tenga 13 o 15 años, ¿sí? Esa parte a veces algunos especialistas no la clarifican con los padres y ese es el temor más grande que se tiene al iniciar un tratamiento farmacológico. Entonces, aquí sí tendrían que darse la oportunidad de profundizar un poquito más sobre el tema en cuestión de los tratamientos y trastornos y cuáles son aquellos que están encasillados en este rubro. Oiga, profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué tan conveniente es que algunos niños con hiperactividad o déficit de atención les están dando gotitas de cannabis para tranquilizarlos un poco? Tengo duda. Ok.
Si es la que... Lo que pasa es que hay dos versiones. Una donde solamente se extrae la sustancia que es precisamente para regular esa parte de lo fisiológico y lo neurológico. Se opta de que sí es viable, pero en aquellos donde la afectación no es tan severa. Porque sinceramente, si el niño no tiene el tratamiento adecuado de acuerdo al grado de afectación, pues realmente no le va a ser funcional. El tratamiento no solamente es para que el niño se mantenga estable, sino también para que a nivel cerebral se vayan formando nuevas redes neuronales que permitan al niño seguir adquiriendo herramientas, seguir obteniendo recursos, ¿sí? En ocasiones también se cae en este juego de que el medicamento lo único que hace es doparlo o que esté tranquilo, pero no. A nivel neurológico, también el medicamento cumple una función importante. Y en el caso de la cannabis, pues lo único que sería es como mantenerlo más regular, pero la otra parte no se estaría complementando. De hecho, en las primeras fases del trastorno o que apuntan para ese trastorno, se utiliza también las gotitas de valeriana, porque ayuda a regular esa hiperactividad en el niño y la intensidad de la conducta. Pero volvemos al mismo punto. Lo único que hace es regular un poco la conducta, pero la parte a nivel neurológico sigue estando sin un tratamiento. Esa sería la diferencia. Gracias, profe. Tenía esa duda y qué bueno que me queda claro porque yo dije a lo mejor igual depende mucho el psicólogo, porque a veces los pasan con el psiquiatra, pero pues a mí me tocó un caso muy de cerca que pues sí, que sí le está funcionando, pero no es un niño, son adolescentes, pues. Pero bueno, gracias, profe. Ok, muy bien. Continuamos entonces. Ok, el trastorno depresivo debido a otra afección médica. El criterio A, un periodo importante y persistente de estado de ánimo deprimido o una disminución notable del interés o placer por todas o casi todas las actividades predomina en el cuadro clínico. El criterio B, existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o los análisis de laboratorio de que el trastorno es la consecuencia fisiopatológica directa de otra afección médica. El criterio C, la alteración no se explica mejor por otro trastorno mental. D, el trastorno no se produce exclusivamente durante el curso de un síndrome confusional. E igual que en los anteriores, este trastorno causa malestar significativo o deterioro en lo social, laboral o en otras áreas importantes. Ok, vamos a ver los últimos dos trastornos que están en el DSM-5 como trastornos de depresión. Esos son los trastornos depresivos específicos y los trastornos depresivos no específicos. Y al punto vamos a ver, puse dos test de los que se pueden bueno, no son test, son escalas para determinar lo que es la depresión. Ok, los trastornos depresivos específicos. Esta categoría aplica a presencia de los síntomas predominantes para las características de un trastorno. Los trastornos depresivos específicos están clasificados, bueno, no cumplen con la función determinada para clasificarlos como un trastorno. Tienen los rasgos y las afectaciones directas, ya sea laboral, escolar, social, pero no cumplen con el criterio del DSM-5 para clasificarlos dentro de las especificaciones como trastornos, de los que ya mencionaron mis compañeras. Estos síntomas son más pequeños, duran menos sus síntomas o sus afectaciones, pero son constantes. Algunos de los episodios que pueden tener, pues dice que depresión breve o recurrente para un trastorno de depresión. Estos tienen una presencia de 2 a 13 días
en un periodo de un mes, o sea que no cumple con el criterio para especificarlo como la depresión como tal, ¿no? Como un episodio normal. Episodios depresivos con síntomas insuficientes, afectaciones, afecto deprimido, al menos 4 de los otros 8 síntomas que de un episodio de depresión mayor. Estos no cumplen con la especificación. Los síntomas son significativamente deterioran, pero no afectan directamente a la función del sujeto. Los episodios de depresión de corta duración, igual, pues duran perdón. Es que no veo, déjenme mover la pantalla aquí. Creo que lo cambié. Ok. Ok, episodios de depresivo de corta duración. Efecto deprimido al menos 4 de los 8, al menos de los 4 de los otros 8 síntomas en un episodio de depresión mayor asociados al malestar clínicamente significativo o deterioro deterioro que persiste un mínimo de 2 semanas. Todos estos criterios pues no cumplen con la sintomatología para determinarlos o clasificarlos como un trastorno. Por eso es que se llaman específicos, tienen menos duración, pero igual afectan en lo laboral y en lo personal. El trastorno depresivo no específico. Los síntomas característicos de un trastorno depresivo que causan el malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral, escolar o en lo ámbito personal, en áreas importantes del funcionamiento, pero que estos no cumplen con todos los criterios de ninguno de los trastornos clasificados en el DSM-5. Esto es cuando el especialista o el psicólogo ve los síntomas, pero no los puede clasificar por su cumplimiento en un trastorno. Entonces, se da la terminación como un trastorno no específico, tiene síntomas, las afectaciones, pero no cumplen con todos los criterios para determinarlos como trastornos específicos, o sea, un trastorno de depresión mayor o etc. Por eso es que se clasifican como trastornos no especificados o no específicos, para que darles una categoría, pero cumplen con ciertos rasgos de criterio. Las 2 escalas que yo investigué para poder diagnosticar o tener un conocimiento si es depresión son 2 escalas, la de Hamilton y la de inventario de depresión de Beck, como ya lo había mencionado mi compañera Sofía, para adolescentes y para niños y adolescentes. Son escalas muy sencillas donde van determinando pues cómo se siente el sujeto en ese momento o durante cierto tiempo. Ok, retomando un poquito esta parte del no específico, por lo regular aquí vamos a encontrar temas más comunes, ¿sí? En el no especificado son temas que quizás van a no describirse como un trastorno como tal, quizás por el tiempo o por la situación, ¿sí? Así como en el niño hay situaciones propias de la edad, también el adulto va a experimentar síntomas o va a experimentar sensaciones, pensamientos propios de alguna situación específica. Por ejemplo, la ruptura de la pareja, la separación, pérdida de un empleo, ¿sí? Quizás el cambio de ciudad, el fallecimiento de un ser querido, el diagnóstico de una enfermedad puede desencadenar también rasgos depresivos. Sin embargo, no cumplen con todos los criterios, ya sea por el tiempo, porque hay un motivo que lo está detonando, ¿sí? Entonces, antes de hacer un diagnóstico, tenemos que ser bien claros en que si
nosotros detectamos un motivo específico, entonces no lo definimos como un trastorno depresivo, porque el paciente desarrolló los síntomas, ¿sí?, a partir de este evento que está ocurriendo en su vida. Incluso, por ejemplo, un asalto, el vivir un atraco, el ser testigo quizás de la muerte de alguien, todo esto puede desencadenar rasgos del trastorno depresivo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Son 6 semanas como mínimo que tenemos que trabajar la temática de que el paciente identifica como detonante, ¿sí? Si nosotros incluso en la tercera sesión, cuarta sesión, nos damos cuenta que el paciente está logrando avanzar de este cuadro sintomático, entonces realmente no había un trastorno depresivo, ¿sí? Podemos encasillarlo como trastorno depresivo no especificado, ¿sí? Porque realmente no cumple con el trastorno como tal, pero sí tiene síntomas relacionados al trastorno. La diferencia es que aquí tengo un motivo. Entonces el terapeuta tiene que trabajar ese motivo, si es la separación, si es la aceptación de una enfermedad, si es no sé, el cambio de ciudad, ruptura amorosa, tenemos que empezar a trabajarlo. Por lo regular en el adulto mayor vamos a encontrar que la mayoría de los casos de rasgos depresivos realmente no es una depresión, es un tema que no ha trabajado o es un tema que le sigue generando conflicto. El duelo es el mayor más frecuente de todos y que conlleva a categorizarse como un trastorno depresivo, pero en realidad no es un trastorno depresivo, ¿sí? La depresión únicamente es un cuadro sintomatológico de un tema de duelo. Cuando nosotros trabajamos el duelo, esa sintomatología obviamente va a desaparecer, ¿sí? Entonces aquí el terapeuta también tiene que ser muy cuidadoso que antes de hacer el diagnóstico y mandarlo a que le den un tratamiento farmacológico, tiene que asegurarse de trabajar los posibles detonantes de esta sintomatología. En la tercera sesión se van a dar cuenta si sí es derivado de algo más o realmente estamos encaminados a encontrar un trastorno depresivo, ¿sí? Entonces, ojo con esa parte, traten de explorar, traten de ver qué lo está detonando y si una vez que lo trabajan el paciente mejora, vamos bien con ese caso. Muy bien, adelante Carlos. Ok, muchas gracias, profe, por su aportación. Sigue el equipo de trastorno de ansiedad. Hola, muy buenas tardes. En este caso, me toca compartirles la información que igual pues todos la tienen, es el DSM-5. Yo nada más les voy a resumir por la cuestión de tiempo lo que ahí viene. En el trastorno de ansiedad por separación, la característica esencial de este trastorno de ansiedad por separación es una ansiedad excesiva. Tiene que ser excesiva concerniente al alejamiento del hogar o de personas a quien el sujeto esté vinculado. Y la alteración debe mantenerse durante un periodo de por lo menos 4 semanas en niños y en adolescentes, típicamente de 6 o más meses, de 6 meses o más en adultos. Entonces, es importante considerar que para considerarse un trastorno de ansiedad por separación tenemos que ser bien observadores, bien consistentes y que a partir de la tercera sesión nosotros nos demos cuenta si realmente tiene una afectación o un malestar clínicamente significativo. ¿Continúas, Carlos, con la siguiente? En el caso, por ejemplo, de los niños, las pérdidas que ellos sufren o las separaciones que ellos sufren, lo que pudiera ocasionarles el trastorno de ansiedad pudiera ser la pérdida de una mascota a la que estén muy apegadas, el cambio de escuela, la separación de alguno de sus cuidadores. En este caso, la prevalencia nos la va a marcar al paso de estas 4 semanas. Para estas 4 semanas nosotros ya vamos a llevar alrededor de 3 sesiones o más con los niños, lo que nos va a resultar determinante para poder identificar si esta separación
tiene una afectación en el entorno escolar, en el ámbito social, con la familia, en su alimentación, en el sueño, para ahí poder nosotros considerar si es un trastorno de ansiedad por separación o solamente son episodios. El trastorno de ansiedad puede aparecer tras alguna situación, como ya les mencioné, estresante. Y al inicio puede ocurrir tempranamente. Hay niños que sufren pérdidas a nivel preescolar y, y ellos tienen un poco más de resiliencia a todo esto. Sin embargo, hay otros niños o niñas que la sufren y sí puede ocasionarles un trastorno. Por eso es muy importante que nosotros tratemos de indagar en toda la cercanía que el niño o la niña tenía con persona, mascota u objeto de separación. La que sigue, Carlos. Los factores de riesgo y el diagnóstico diferencial en el trastorno de ansiedad por separación en los niños es hereditario. La heredabilidad estimada es del 73%, según lo menciona el DSM-5, con cifras mucho más altas en niñas. Y el riesgo de suicidio está asociado a un nivel mayor en este trastorno. Sin embargo, no es específicamente asociado el suicidio para este trastorno. Hay otros trastornos que también tienen como relación el suicidio. La ansiedad por separación puede estar asociado con trastornos del desarrollo y otros diagnósticos que les voy a dar yo aquí, como lo mencionaba ahorita el profesor. El duelo también puede tener sintomatología como este trastorno. Sin embargo, en el duelo hay un anhelo o deseo por la persona fallecida o un desconsuelo intenso. Y en el trastorno de ansiedad por separación es a la separación de las personas por la que se siente el apego. También algunas de las conductas que manifiesta este trastorno son muy similares y tenemos que tener cuidado en no confundirlas con el trastorno negativista desafiante, ya que en estos niños la ansiedad por separación puede mostrar oposición a la autoridad cuando se les fuerza a separarse de las figuras de apego. Sin embargo, en el negativista desafiante, solo se debe de considerar que el comportamiento oposicionista es persistente y no está relacionado cuando esta figura se separa. La que sigue, por favor. En este caso, el trastorno de ansiedad por separación es los criterios que maneja el DSM-5. En otros trastornos de ansiedad se encuentra el mutismo selectivo, que es la capacidad persistente de habla en situaciones sociales específicas. No tienen alterada la capacidad de comunicarse, sí la tienen, simplemente se niegan a utilizar el lenguaje oral en contextos específicos. Y este fracaso para hablar no se atribuye a la falta de conocimiento para hacerlo. La alteración no se explica mejor por un trastorno de la comunicación y no se produce durante el curso de un trastorno del espectro autista, esquizofrenia u otro trastorno psicótico. ¿La que sigue? La prevalencia y curso en el mutismo selectivo es una enfermedad relativamente infrecuente y no ha sido incluido como una categoría diagnóstica en los estudios de prevalencia. Eso lo menciona el DSM-5 en su apartado 313. Sí es importante que lo revisen ustedes con más tiempo. Habitualmente inicia antes de los 5 años de edad, pero puede no consultarse hasta haberse realizado el ingreso en la escuela, donde hay más aumento de la interacción social. Muchos niños, por su personalidad, tienden a ser introvertidos. Entonces es más fácil diagnosticar esto cuando ya tienen más contacto social. Las consecuencias que pueda tener es que un deterioro social, ya que los niños pueden sentirse demasiado ansiosos al participar en actividades donde tengan que llegar a acuerdos o socializar con otros niños. Y a medida que los niños con mutismo selectivo crecen, pueden enfrentarse a un mayor aislamiento social, lo que va a repercutir en su rendimiento académico, social e interactivo en la adolescencia y en la adultez, ya que muchas veces pues no se comunican con sus maestros, con sus compañeros de trabajo, etcétera. La que sigue.
El diagnóstico diferencial y los factores de riesgo, pues son primeramente los factores de riesgo son temperamentales, ambientales, genéticos y fisiológicos debido a la superposición significativa entre el mutismo y el trastorno de ansiedad social. Pueden existir factores genéticos compartidos entre las dos afectaciones. En este caso, en el mutismo selectivo es bien importante conocer los otros trastornos relacionados en el diagnóstico diferencial, ya que, por ejemplo, en los trastornos del neurodesarrollo, solo debe diagnosticarse en un niño que tenga una capacidad demostrada para hablar en algunas situaciones sociales. Por ejemplo, si el niño solamente en contextos que son particulares para él deja de comunicarse verbalmente o de socializar, ahí pudiera entrar en un mutismo selectivo. La misma palabra lo dice. Selecciona el tipo de contextos o está muy especificado el tipo de contextos donde el niño sí se comunica o sí interactúa. Si el niño lo hace en la escuela, pero en casa no, entonces estamos hablando que el niño entra dentro de este trastorno de ansiedad de mutismo selectivo. También está el trastorno de la comunicación. El mutismo selectivo debe distinguirse de este trastorno del habla porque la alteración del habla en estas condiciones no se limita a una situación social específica, es generalizada. ¿Puedes continuar con la que sigue, Carlos? La fobia específica es otros trastornos relacionados con la ansiedad. El miedo o la ansiedad intensa ante las situaciones a las que el individuo está expuesto. El miedo a interactuar o demostrar ciertos síntomas de ansiedad en público. Las situaciones sociales casi siempre provocan miedo o ansiedad. Se evitan las situaciones sociales o estar en contextos sociales. El miedo y la ansiedad causan malestar clínicamente significativo, tanto en el mutismo selectivo como en el de ansiedad por separación, como en este de fobia específica. Debemos de tomar en cuenta que todos, para diagnosticarse, deben de repercutir en la rutina diaria del individuo o del sujeto, deben de presentar una limitante para él al llevar sus actividades diarias. Cuando ya no puede dormir, alimentarse, deja de ir a la escuela en los niños o niñas, en los adolescentes, ya no muestra interés por las mismas actividades, baja su rendimiento, no quiere alimentarse. En los adultos ya no asisten al trabajo, están desasiados, ya no cuidan su aseo personal. Todo esto son indicadores que pueden darnos la pauta para determinar si entran dentro del trastorno. Cuando algo ya impide continuar con la rutina diaria, debemos de tomarlo muy en cuenta. No, existen, por ejemplo, enfermedades como la obesidad, la desfiguración por medio de quemaduras o lesiones que pueden provocar que las personas pues tengan miedo o una fobia social o específica. En este caso, si el paciente, nosotros notamos que tuvo un accidente y evidentemente se le nota alguna que quedó marcado de la cara o algo así, y a él le cuesta trabajo mantener un contacto social o asistir a reuniones sociales o incluso a actividades laborales, debemos de tener eso en cuenta, que tal vez no se trate de un trastorno específico, trastorno de ansiedad social. Debemos de especificar si este miedo se limita a su condición física o realmente es un trastorno neurológico. La que sigue, por favor. En general, pues se han encontrado cifras más altas del trastorno de ansiedad social en las mujeres que en los varones. Está de más mencionar por qué las mujeres tenemos una tendencia a preocuparnos mucho por nuestro aspecto físico. Bueno, en estos años, ya en los últimos años ya hay muchos hombres que también, pero es por eso que la incidencia es mucho más alta. Tan es así que pueden derivar trastornos alimenticios de nuestro aspecto físico y después juntarse para nosotros tener una fobia social y no querer que nos vean. Entonces, la incidencia social en las mujeres que en los varones es más alta. En la población clínica, las cifras de prevalencia según el género son similares y ligeramente más altas en los varones. Y esto hace pensar que las funciones del género
y las expectativas sociales desempeñan un papel importante en la explicación de una mayor búsqueda de ayuda en los pacientes del sexo masculino. Esto cuando ya afecta su rendimiento laboral o las actividades que realmente el varón utiliza, el varón hace frecuentemente, ya es cuando ellos buscan el apoyo de un especialista o de un psicólogo. ¿La que sigue? Y bueno, el curso, ya para terminar, la edad media de inicio del trastorno de ansiedad social en Estados Unidos es de 13 años. La edad promedio que manejan ellos es de 13 años y el 75% de los individuos tienen una edad de inicio entre los 8 y 15 años. Entonces, si nos damos cuenta, la fobia social empieza a manifestarse también en los niños de 8 a 15 años. No nada más pudiéramos decir, ya es cuando el adulto está consciente de lo que piensan de él y todo. No, también en los niños y en los adolescentes, lo que es importante tomar en cuenta este dato. ¿La que sigue, Carlos? El diagnóstico diferencial, la timidez normal, la agorafobia, el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad por separación, el trastorno de ansiedad generalizada, las fobias específicas, el mutismo selectivo, el trastorno delirante, el trastorno del espectro autista también. Y es bien importante conocer de todos los trastornos el diagnóstico diferencial, porque, por ejemplo, en el trastorno de ansiedad social, si las situaciones son temidas debido al miedo de lo que piense la gente de ti, se debería diagnosticar el trastorno de ansiedad social en lugar de que estamos viendo, que es fobia específica. También en el trastorno del obsesivo compulsivo, por darles otro ejemplo, si el miedo o la ansiedad del individuo solamente aparece hacia un objeto o una situación como consecuencia de sus ideas obsesivas, pues se va a diagnosticar con trastorno obsesivo compulsivo y no con fobia específica. Y de ahí se derivan pues más trastornos como el de personalidad y el trastorno negativista desafiante. ¿La que sigue? Y pues hay una escala de ansiedad manifiesta en adultos, que es la AMAS, que más adelante mi compañera Teresita Aguiñiga también la va a presentar, pero aquí están unas fotos, pero ustedes la pueden buscar en internet para que tengan más conocimiento de ella. Es sobre reactivos y habla trata más o menos para diagnosticar la ansiedad y con un procedimiento de aplicación que se califica y se evalúa por medio de ítems. Entonces, pues esta fue mi participación y continúa mi siguiente compañera. Muy buenas tardes, compañeros. Muchas gracias, Teresita. Yo les voy a hablar del trastorno de pánico. En el trastorno de pánico, la persona experimenta recurrentes e inesperadas crisis de pánico y está persistentemente intranquila o preocupada sobre tener nuevas crisis o cambiar de manera desadaptativa de comportamiento debido a las crisis de pánico. Esto quiere decir que, no sé si se dieron cuenta, por ejemplo, en la depresión, uno de los factores principales pues es la tristeza. Ahorita estamos hablando de la ansiedad, aquí ya estamos hablando de los miedos. Estas personas siempre están experimentando miedos muy recurrentes y no, en algunas ocasiones ni siquiera saben por qué, pero esa es la característica principal que maneja el DSM-5. Ahora, el CIE-10 dice que es el rasgo fundamental, son los ataques recurrentes de ansiedad grave, que es el pánico, y que se restringen a una situación en particular o a un conjunto de circunstancias, que por lo tanto son impredecibles. ¿Le das, Carlos, por favor? Aquí tenemos los criterios diagnósticos, pues se los voy a mencionar un poquito rapidito porque parece que se nos está yendo el tiempo, pero pues son como las palpitaciones, el golpeteo del corazón o la aceleración frecuente cardíaca, la sudoración, los temblores o sacudidas, la sensación de debilidad para respirar o la asfixia, la dificultad para respirar o sentirse asfixiado, la sensación de ahogo, dolores o molestia en el tórax, las náuseas, la sensación de mareo, los escalofríos, el entumecimiento, el hormigueo en el cuerpo,
la desrealización, el miedo a perder el control. O el miedo a morir. Todas esas cosas son las que sienten, sí, gracias Carlos, son los síntomas que más o menos en general podrían sentirse, tendría que ser un mínimo de 4, pero pues pueden ser más. Adelante Carlos, gracias. Aquí les especificamos qué es precisamente lo que es un ataque de pánico, que es, como les mencionaba, es la aparición súbita de miedo intenso o de malestar intenso, que alcanza su máxima expresión en minutos, acompañados de síntomas físicos, como lo vimos hace ratito en la sintomatología, pues son eso de no poder respirar, o que te duele el tórax, o que traes dolores estomacales. Esos son los síntomas físicos. Y los cognitivos pues vienen siendo, por ejemplo, cuando tienen esos pensamientos de que se van a morir, o de que se están volviendo locos, que de hecho el DSM-5 menciona que ahí se especifica que dicen volverse locos, pero que no se debe utilizar como ya cuando se hace una evaluación clínica, pero sí lo menciona ahí como es la forma en la que la gente se expresa de lo que siente. Adelante, Carlos. Dice que hay 2 tipos que caracterizan los ataques de pánico, que son los esperados y los inesperados. Entonces, los ataques de pánico esperados son aquellos en los que existe una señal obvia o desencadenante, como son las situaciones en las que prevalentemente han ocurrido ataques de pánico. Yo pienso como en un ejemplo que podría ser que, por ejemplo, hay gente que les tiene pánico a las ratas, no sé, o a las culebras, y que pues, por ejemplo, de repente así miran algo y se ponen, que pierden el control, entonces empiezan a sudar, a temblar, se les revuelve el estómago, les duele la cabeza, se les entumen las manos. Entonces eso es lo que puede ser un ataque de pánico esperado. Y los ataques de pánico inesperados son aquellos para los que no hay ninguna señal obvia o desencadenante en el momento en el que aparecen. Y es, por ejemplo, ese tipo de personas que dicen, bueno, ¿qué me está pasando? O sea, ¿por qué me siento así? Me siento desesperado, me empiezo a sentir muy inquieto, tengo mucho miedo, pero no sé por qué. Entonces, esas son las personas que regularmente piensan que se están volviendo locos porque no saben cuál es el motivo por el cual de repente se están empezando a sentir tan incómodos. Pero dice el DSM-5 que muchas veces este tipo de trastornos pues vienen siendo hereditarios. Muchas veces las personas, sus progenitores han sufrido anteriormente ese tipo de trastornos, o también puede ser personas que hayan tenido algún tipo de violencia o hayan estado expuestos a violencia y pues a lo mejor fue en la niñez o algo, pero pues ya después no lo recuerdan o no lo tienen tan avivado, pero ellos siguen experimentando esos ataques de pánico y no saben, no lo recuerdan, ¿no? O también son personas que están, que tienden a la negatividad, que todo está mal, que la gente es mala, que siempre les va mal a ellos, y entonces ese es el tipo de personas. Adelante, Carlos, por favor. Entre los trastornos que están, pues también está la agorafobia, y son las personas, bueno, son los individuos que sienten temor o ansia ante situaciones como el uso del transporte público, estar en espacios abiertos, encontrarse en lugares cerrados, hacer cola o estar en una multitud. Entonces, esas personas pues están desesperadas y se sienten como acorraladas o se sienten que no pueden en un momento dado de alguna situación de peligro, no van a poder hacer nada, se sienten vulnerables. Entonces, el miedo, todas esas fobias que acarrea el miedo, pues las ataca. Se sienten que ya no pueden hacer nada, se inmovilizan y pues empiezan a experimentar todos los síntomas que pues ya les mencioné. Y pues estas personas necesitan salir con alguna supervisión, con alguna persona que las apoye para sentirse un poquito más aliviadas y que pues se apoyen en ellas por si algo pasa, que pues realmente a cualquiera nos puede pasar, pero esas personas que tienen este tipo de
la agorafobia, pues ellos piensan que en cualquier momento, o sea, son sí tipo fatalistas, ¿no? Que pues todo les puede pasar. Adelante, Carlos, por favor. Y el trastorno de ansiedad generalizada. Las características principales del trastorno de ansiedad generalizada son una ansiedad persistente y excesiva y una preocupación sobre varios aspectos, como el trabajo y el rendimiento escolar. Estas personas siempre están preocupadas, están desesperadas, híjole, o sea, tengo que entregar mi trabajo y, ay, no, es que yo no sirvo para nada y, o sea, siempre están súper preocupadas y pues inclusive no pueden ni dormir y eso las limita en sus aspectos sociales porque pues tanto están preocupadas que ni siquiera pueden avanzar, o sea, su nerviosismo, sus miedos, sus ataques, pues para su autoestima, pues yo creo que eso también los hace que se debiliten y pues no puedan rendir como deberían de rendir en un trabajo o seguir adelante en los estudios porque hasta se les nubla, se quedan en blanco, pues no pueden concentrarse y pues están totalmente desequilibrados. Adelante, Carlos, por favor. Y pues por último es el trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos. Esto es cuando ya sea una sustancia ilegal o pues no sé, una droga o un medicamento que también pues sea con prescripción médica, pero que altere el sistema nervioso. Muchas veces pues ese tipo de sustancias entran al torrente sanguíneo y pues de ahí se van al cerebro y es cuando nos provocan esos trastornos de ansiedad que vienen generando toda esa sintomatología, pues de sentir todo lo que ya mencioné, de que sienten que se les duermen las manos, que se les acelera el corazón, que les duele la cabeza, les duele el abdomen y entonces regularmente piensan muchas veces que inclusive tienen, cuando les duele la cabeza o algo, también piensan que es porque tienen tumores en la cabeza o que lo que pasa también es que están enfermos del corazón, pero pues lo que pasa es de que es por la sustancia que están tomando o que también muchas veces es cuando ya lo dejan de tomar, que ay, se me fue ahorita el nombre, ¿cómo se llama? Cuando es la retirada de las sustancias. Abstinencia. Gracias, qué amable. Cuando ya llega la abstinencia, que es cuando ya retiras, también suele sucederle lo mismo. Pues muchas gracias por su atención. Adelante, Teresita. Buen día. Yo voy a hablar sobre una escala que vamos a estar viendo, como ya había comentado Teresita, pero me gustaría primero hablar sobre la diferencia que hay entre una escala y un test, ya que el test... Teresita, Mande. su audio se escucha con mucha interferencia, Teresita. Ay. Sí, se escucha bastante mal. Sí. Sí. Puedes acercarte, ya sea si estás con internet más cerca del módem o si lo tienes en altavoz, quitarle el altavoz. O usa tu teléfono. Déjame ver, ¿quieres me sigue escuchando mal? Bueno, Sí, se sigue escuchando muy mal. voy a tratar de entrar al celular. Muy bien. Bueno, como ya mencionó Teresita, ella va a presentar la escala de ansiedad manifiesta en adultos. Esta escala nos va a servir para medir tanto los trastornos de ansiedad que mencioné al principio, como lo era por separación, mutismo selectivo, fobia social o específica, los que mencionó también mi compañera María de Los Ángeles, y a reserva de que el profesor tenga algún comentario y que nos pudiera compartir algún otro, en lo que mi compañera Teresita arregla lo de su audio.
Muy bien. Dentro de las escalas... sí. Te escucho mejor. ¿Ahora sí me escucho mejor? Sí. Pero aléjate de tu computadora. Yo estoy escuchando doble, lo siento. Igual Sí, tienes que poner en silencio el micrófono de tu computadora para que no se repita el eco. Pero retomando los instrumentos, el de Hamilton es el que más se utiliza, ¿sí? Para hacer esta exploración. Entonces, en la parte de la evaluación, los instrumentos nos permiten un mayor acercamiento hacia la sintomatología, ¿sí? Y podemos recurrir a ellos no solo en este tema, sino en cualquier otro, ya que nos dan una orientación, una para evaluar la conciencia del paciente, ver qué tan apegado está al reconocimiento de síntomas. 2, para determinar también el grado o profundidad de la patología, ¿sí? Entonces, de una u otra manera son viables. Sin embargo, en parte de una evaluación, los instrumentos o recolección de información no tienen tanta validez como una prueba psicométrica. Ok, profe. Teresita, ¿ya está lista? Creo que la perdimos. Si no pueden avanzar, recuérdenme, les pedí que sacaran preguntas o no. Sí, así es, profe. Ok, si no pueden avanzar con sus preguntas y ahorita vemos si Teresita ya se reincorpora. Ok, Teresita Valderas, ¿nos puedes apoyar con las preguntas, por favor? Sí, claro. Bueno, la primera pregunta es que creo relacionada, creo que el profe ya nos dio la respuesta ahorita en sus últimos comentarios. ¿Cuál es la diferencia entre un test y una escala? Las preguntas son para los compañeros, para que si nos pueden apoyar a contestar. ¿Les damos tiempo, profesor? ¿Unos 3 minutos, 2 minutos? Ok, las preguntas se las hacen al grupo. Ustedes deciden si es directa o en general. Y el que conteste correctamente se le otorga el punto. Ya nada más ustedes apunten quién contesta. Ok. ¿Qué pasa? Teresita. Sí, adelante, ¿quién habla? ¿Es Alejandro Ramírez? ¿O quién es? A mí me aparece aquí como primera pregunta Dulce. Sí, a ver si estoy en lo correcto. Los test son más complejos o más extensos, por así decirlo, y las escalas son como que más específicas o individual para medir algún comportamiento. Pero dijeron mejor, ¿no? ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? Muchas gracias. También es muy El test es el instrumento, ¿no? Como con una menor extensión. Yo tenía una respuesta similar a la de Damaris, que las escalas tienen son pruebas para medir con más simplificadas que los test.
los test son más elaborados, más complicados, más extensos y las escalas son más simplificadas. Ok, compañeras. Fernanda. El test sería como más específico, buscando algo más específico, y la escala sería como más general, como buscamos algo general como la personalidad, por ejemplo. Ok, muchas gracias. Le vamos a mandar al maestro el nombre de la persona que se punto. Teresita, ¿me escucho bien? No, Teresita, se escucha con mucha interferencia. La segunda pregunta es, ¿por qué un trastorno se clasifica como no especificado? ¿Se escucha? Sí, claro. Se clasifica no especificado cuando no cumple los criterios de un trastorno. Gracias, Liliana. La pregunta número 3. ¿Cuál es el rasgo común de todos estos trastornos y qué los diferencia? De todos los trastornos que vimos en la presentación. Si no, la siguiente, Teresita. Ya queda muy poco tiempo. ¿Cuál es el rasgo común de todos estos trastornos de ansiedad y qué los hace diferentes? Bueno, chicos, para concluir, pues nada más 2 personas se ganaron los puntos y recuerden que todos los trastornos están asociados cuando tienen una afectación clínica, sobre todo en el área social, en el área de cuando ya impiden que continuemos con nuestra rutina. En todas estas áreas, cuando se ve afectada todas las áreas también socioemocionales del paciente, es lo que tienen en común estos trastornos de ansiedad. Entonces, todos manejan esas mismas características, sin embargo, hay cosas que tienen que ser específicas para poderlos diferenciar, ya sea la edad, la prevalencia o el curso que maneje el trastorno. Gracias, profe. Teresita, creo que no te escuchamos las preguntas. Nos quedamos atorados en la 3 porque yo creo que no nos las sabíamos, pero ya no te escuchamos la 4, a lo mejor no te escuchaste y pensaste que sí se escuchaba. Ok. Bueno, las 5 sí me escucharon, ¿verdad? La 4 no Sí. tampoco. La 5 sí no la explicaste. Gracias. Ok, la 5, bueno, el punto de la 5 también ya se fue y la de la 3 también. Y la 4 es, de acuerdo a los criterios de evaluación, ¿a qué edad se puede realizar el primer diagnóstico del trastorno de desregularización disruptiva del estado de ánimo? ¿A los 6 años? ¿De 6 a 12? ¿De 6 a 10, perdón? ¿Cuál es su nombre? Claudia Samaniego. Gracias. Bueno, profe, ¿Mande? Dilo, Teresa. No, sí, ya tú concluye. Por parte del equipo número 1, pues esta es nuestra exposición, el tema de los trastornos, profe. Dejo de compartir para que tome el control. Okay. Muy bien. Bueno, pues gracias, equipo.
Estuvo muy completa su exposición. Y pues ahora sí que lo interesante aquí es que ustedes vayan identificando nuevas perspectivas sobre cómo abordar estos temas, cómo hacer una diferenciación, ¿sí? Qué aspectos son importantes y que quizás el DM5 no nos va a decir de que tenemos que observar lo fisiológico del niño a grandes rasgos, pero en la práctica pues obviamente nos damos cuenta que son elementos fundamentales para poder llevar a ese paciente a una estabilidad no solo emocional, sino también fisiológica. Todos los trastornos van a tener afectación significativa, ¿sí? Y para ello, todos ustedes se están capacitando y formando en poder brindar una mejor atención, el poder ser de utilidad para ese bienestar del paciente o para la demanda de sus necesidades, ¿sí? Muchas gracias, equipo, y pues gracias a todos. La próxima clase entonces trabajamos con el equipo 2 y equipo 3. El equipo 2 y equipo 3 si pueden subir su presentación al grupo de WhatsApp para ir revisando y ver la parte de la información. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta. Si no, por el día de hoy sería todo. Manda. La misma pregunta de quién será nuestro compañero Luis del equipo 5. Porque Luis. no lo ubicamos. Porque ahorita estoy viendo y el único Luis es Luis Enrique, pero él no es. Ah, ¿no es él? No. No, yo estoy con Alex. Luis, pues, manifiéstate. Si no, omítanlo. Porque no he visto tampoco. Ajá. Las presentaciones, las diapositivas de la clase, ¿en dónde las has subido? Porque en la plataforma no las encontré. La cargué al grupo de WhatsApp. Sí, profe, ahí póngalas más fácil, se nos hace más estudiante. De hecho, todos mándenlos al grupo de WhatsApp, sus presentaciones. Profe, ¿hasta qué va a venir lo del examen? Ok. De los exámenes, vamos a ir sacando preguntas por equipo para el examen. Esas preguntas que hizo el equipo las van a enviar al grupo de WhatsApp ya contestadas. Profe, pero ya la próxima semana hay examen, ¿no? A ver, déjenme revisar. Sí, profesor, ya la siguiente. Ok, entonces... sí, cierto, el 2 de octubre. Ok, hacemos examen. El examen solo va a ser de la presentación que tienen ya en el WhatsApp, que es la unidad 1 que vimos y el TDAH, y el equipo 1 nada más, ¿sí? Entonces el equipo 1 cargue su presentación y envíe sus preguntas contestadas. Ok, ahorita la mandamos. Enfóquense en el equipo 1 solamente en diferenciar las características de los trastornos más representativos, ¿sí? Los que sí profundizó el equipo. Aquellos que solo mencionaron como parte de los diagnósticos diferenciales, no los tomen en Sí, cuenta. claro, esos no. Ajá, sí, no, pues son un montón, profe, imagínese. Sí. No. Ok. Nada más para confirmar el nombre de la última compañera que contestó la respuesta 4 de Claudia la edad. Samaniego. Claudia Samaniego. Gracias. Muy bien. Maestro, Sí. somos el equipo número 2, pero hay una compañera que no se ha reportado con nosotros, que se llama Claudia. ¿Claudia qué? Ah, no manches, aquí estoy. Yo estoy en el, no sé qué Claudia. Yo soy Claudia Samaniego y estoy en el equipo de Alex. No sé si están confundidas ahí con la otra Claudia. A ver, chéquenlo por fin para que no haya duda. Me preguntaste a mí, ¿no? Claudia Chávez, me preguntaste que estaba en el equipo, ¿no? Ah, ok. Yo pensé que era para la otra semana la exposición. Y como es que no tengo teléfono, pero aquí ahorita me contacto contigo por mensaje. Ok. Muy bien. Entonces se ponen de acuerdo. Examen, iniciamos. Luego el equipo 2. Y ahí vemos a ver si nos da tiempo para el 3 y no solo el equipo 2. Ok, primero es el examen en la primera hora, profe. Correcto. Ok, gracias. Muy bien. Nos vemos entonces el próximo sábado. Un abrazo, profe, gracias. Igualmente. Gracias, maestro. Buen fin de semana a todos. Igualmente, hasta luego.